Buenas tardes, bienvenido al curso de programación en Java. Veremos el día de hoy estructuras condicionales. Nuestro contenido. Veremos las condicionales simples, la condicional doble y los operadores condicionales. La condicional simple. Bueno, una condicional nos va a permitir realizar una pregunta para que nosotros podamos tomar una decisión. Una condicional dentro de programación se denomina if. Esta nos va a permitir ejecutar un bloque de código dependiendo si la evaluación que realizamos de nuestra condición es verdadera o falsa. Veremos cómo es nuestra condicional simple. Tenemos nosotros una condición. Dentro de la condición vamos a utilizar operadores relacionales como el mayor, mayor igual, el menor, menor igual, el igual, el diferente, y vamos a evaluar esta expresión. Si nos da verdadera, nos vamos por el lado derecho y realizamos un bloque de procesos, ¿ya? Y si la condición nos da falso, pues nos vamos por falso y realizamos un bloque de procesos. La condicional simple solo va a ir por uno de los dos lados, o por verdad o por falso. Veremos nuestro código dentro de Java. Tenemos la condición, que es if. Dentro de paréntesis vamos a colocar la expresión de nuestra condición y por verdad vamos a aperturar las llaves y cerramos las llaves. Dentro de este bloque colocamos los procesos. Veremos un ejemplo. Nos pide leer un número y escribir el valor absoluto del mismo utilizando condicionales simples. Recordaremos que es un valor absoluto. La función valor absoluto, matemáticamente, nos dice que está definido por si el número es mayor o igual a 0, su valor absoluto es el mismo número. Y si el número es menor a 0, es decir, es negativo, su valor absoluto va a ser la multiplicación por menos 1 del número. Para realizar este ejemplo, haremos nuestro análisis. Tenemos como entrada una variable a que va a ser el número. En el proceso voy a preguntar, porque aquí tengo dos condiciones, mi primera condición, si el número es mayor o igual a 0. Si el número es mayor o igual a 0, por verdad, tengo que mostrar el mismo número. Veremos la segunda condición. La segunda condición nos dice si el número es menor a 0. Por verdad, pues tengo que mostrar menos a. Para esto, vamos a realizar nuestro diagrama de flujo. Tengo aquí el inicio. Vamos a leer el número a. Pregunto la primera condición. Si el número a es mayor o igual a 0, pues muestro a. Por falso no voy a realizar nada. Mi segunda condición. Pregunto, el número a es menor a 0. Por verdad voy a mostrar menos a. Y por falso no realizo nada. Después terminamos el ciclo. Veremos nuestra prueba de escritorio. Vamos a tener nuestra variable a y la salida. El primer dato que voy a poner es 8. Voy a preguntar, ¿8 es mayor que 0? ¿Verdad? Es mayor que 0. Por lo tanto, voy a mostrar 8. Probaremos ahora con el número 24, menos 24. Pregunto, mi primera condición. Menos 24 es mayor o igual que 0? Falso. Por falso no hago nada. Pregunto en la segunda condición. Menos 24 es menor que 0? Verdad. Por verdad voy a mostrar menos a. Voy a mostrar menos por menos 24 sería 24. Después finalizamos. Muy bien. Entonces ese diagrama anterior vamos a realizarlo en nuestro ID de desarrollo NetBeans, ¿ya? Que es el valor absoluto.
Entonces vamos a abrir el NetBeans. Tenemos aquí un paquete denominado condicionales. Voy a crearme dentro de este paquete una clase que se va a llamar valor absoluto. Dentro de la clase vamos a crearnos el bloque void main. Vamos a definir primero la variable a. Voy a tener el objeto de lectura leer para que nos permita realizar la lectura de los datos por teclado. Nos va a pedir realizar la importación de la librería java.util.scanner. Vamos a solicitar el dato y lo vamos a leer en la variable a. Ya. Realizamos nuestra primera condición. Pregunto. Voy a colocar if y vamos a aperturar llaves y vamos a cerrar llaves para que no se nos olvide realizar ni la apertura ni el cierre. Dentro de este if voy a colocar mi condición, ¿no? A es mayor o igual a 0. Pregunto, por verdad, tengo que mostrar el mismo valor a. Voy a colocar un mensaje y después voy a mostrar mi variable a. Voy a después agregar mi segunda condición. Igual aperturo y cierro llaves para este bloque if y pregunto dentro de los paréntesis la segunda condición, que va a ser a es menor que 0, es negativo. Por verdad, tengo que mostrar el valor absoluto que está definido por menos a. Verificaremos. Voy a colocar un número positivo, que en este caso voy a colocar 8. Y me va a salir valor absoluto de 8, es también 8. Voy a colocar ahora un número negativo, menos 24. El valor absoluto de menos 24 es 24. Bueno, hasta aquí ya hemos visto la forma de realizar la implementación de nuestras condicionales simples. Continuaremos. Ahora vamos a realizar nuestra condicional doble. Realizaremos la corrida. Aquí estamos. La condicional doble nos va a permitir tener procesos distintos por verdad y también por falso. A esta condicional se la va a denominar condicional doble. Esa sería la forma de expresar el diagrama de flujo de una condicional doble. Tenemos la condición por verdad, que también la podemos denominar con B, y tenemos el bloque de procesos que se realiza por verdad. Si la condición es falsa, se va por falso, y también puede haber aquí un bloque de procesos. Cuando yo tengo ya dos bloques de procesos, la codificación es la siguiente. Colocamos if para determinar la condición. Entre paréntesis colocamos la expresión que nos va a realizar la pregunta de nuestra condición. Por el bloque de verdad aperturamos y cerramos llaves y vamos a agregar dentro de esas llaves los procesos por verdad. Por el otro lado, si la condición es falso, pues tenemos nosotros el bloque else. Igual aperturamos y cerramos llaves para colocar dentro de estos los procesos que se van a realizar por falso. ¿No? Esa sería la codificación de nuestra condicional doble. Veremos un ejemplo. Nos está pidiendo leer un número y verificar si el mismo es divisible entre 3. Voy a dar 3 ejemplos
para que podamos analizar cuándo un número es divisible entre 3. El 15 dividido entre 3 nos va a dar a 5. Y el módulo, que es el resto matemáticamente, sería 0. Haremos otra división. 36 dividido entre 3 nos da a 12. Y el módulo va a ser 0. Un número más. Veremos. 76 dividido entre 3 me va a dar 25. Y el resto, 1. Aquí podemos ver que los dos primeros números son divisibles entre 3. Entonces, todo número divisible entre 3, su módulo es 0. El número que no es divisible entre 3, su módulo es diferente de 0. ¿Ya? Realizando este análisis, pues vamos a ir definiendo nuestro diagrama, ¿no? Tenemos n como el número de entrada. En el proceso voy a sacar el módulo, ¿ya? ¿Cómo? Voy a decir n módulo 3, que lo almacena su resultado en la variable m, ¿no? En los dos primeros casos, m va a ser 0. Pregunto, si m es 0, significa, por verdad, que n es divisible entre 3, ¿no? El número. Pero, si el módulo m no es 0, es decir, por falso, significa que el número no es divisible entre 3. Aquí tenemos por falso que n no es divisible entre 3. Bueno, con ese análisis realizaremos nosotros nuestro diagrama de flujo primero. En el diagrama de flujo, ¿no? Voy a tener la lectura de n, que es el número. Voy a obtener de ese número su módulo 3 y lo voy a almacenar en m. Voy a preguntar si el módulo es 0, ¿no? M es 0, por verdad voy a imprimir n es divisible entre 3. Si m no es 0, se va a ir por falso y me va a imprimir n no es divisible entre 3. Veremos nuestra prueba de escritorio. Tenemos dos variables, n y m, y la salida. Voy a tener 15 como valor de entrada. Voy a obtener 15 módulo 3 es igual a 0 y se va a almacenar en m. Pregunto, ¿m es 0? Sí, m es 0. Por lo tanto, me va a salir 15 es divisible entre 3. Veremos otro valor. 76 como mi dato de entrada. Voy a sacar 76 módulo 3 es 1 y lo voy a almacenar eso en m. Pregunto, ¿m es igual a 0? Falso, m es 1. Se va a venir por este lado y va a imprimir 76 no es divisible entre 3. ¿Ya? Este ejemplo también lo vamos a realizar en el IDE de desarrollo NetBeans. Nos iremos entonces al IDE. Dentro de nuestro paquete nos vamos a crear una nueva clase. La clase lo vamos a llamar divisible 3. Voy a colocar dentro de nuestros comentarios un pequeño resumen de lo que vamos a realizar, ¿no? Lo colocaremos, ahora sí, lo pondremos aquí, verificar si un número es divisible entre 3. Me voy a crear nuestro programa principal void main. Vamos a realizar la definición de nuestras variables. Tengo dos variables, n y m.
Vamos a crearnos el objeto de lectura leer para poder realizar la lectura de datos por teclado. Vamos a realizar la importación de la librería y voy a sacar un mensaje. Vamos a leer el número en la variable n. ¿Ya? Vamos a obtener primero el módulo en nuestra variable m, ¿no? El módulo mod se lo expresa con %. Entonces voy a colocar n módulo 3 y lo almacenamos en m. Pregunto mi condición. Voy a aperturar y cerrar llaves para que no se nos olvide. M es igual a 0, pregunto. El igual se expresa como igual igual. Si esto es verdadero, entonces significa que el número es divisible entre 3. Entonces voy a colocar n, que es el número, es divisible entre 3. Por falso, significa que el módulo es diferente de 0. Entonces colocamos nuestro bloque else. ¿Bien? Por falso significa que el número n no es divisible entre 3. Con eso ya hemos terminado de realizar el ejercicio y verificaremos. Voy a colocar primero el número 15 y el 15 sí es divisible. Me sale 15 es divisible entre 3. Haremos correr uno más y colocaremos el número 76. Y 76 no es divisible entre 3, así que me sale nuestro resultado, ¿no? Que no es divisible entre 3. Iremos entonces a nuestra presentación. Ahora vamos a ver nuestros operadores condicionales. Los operadores condicionales son aquellos que nos van a permitir evaluar dos o más expresiones, ¿ya? Ahora veremos nuestros operadores que podemos tener. Dentro de las condicionales vamos a tener tres tipos de operadores. Podemos tener el operador AND, que se representa con ampersand, y tenemos el operador OR, que se representa por pipeline, que son las líneas, ¿no? También podemos utilizar los operadores ternarios, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Nos iremos por los dos primeros operadores, AND y OR. Para poder utilizar estos operadores necesitamos recordar nuestras tablas de verdad. Veremos la primera tabla, que va a ser de nuestra conjunción, que sería el AND, ¿no? Que matemáticamente es nuestro I lógico. Entonces tengo aquí mi tabla de verdad con dos expresiones, A y B. Aquí tenemos nuestros valores de verdad. ¿Y qué nos dice el AND? Nos dice, solo cuando ambas expresiones son verdaderas, el resultado también va a ser verdadero. En otro caso, el resultado es falso, ¿ya? Ahora nos iremos a nuestra segunda tabla de verdad, que es el OR, que sería para nosotros nuestra disyunción, ¿no? O el O lógico. Igual tenemos nuestra tabla de verdad con nuestros valores de verdad de forma consecutiva. ¿Y qué nos dice esta tabla de verdad? Nos dice, el único valor que es falso es cuando ambos son falsos. En otro caso es verdadero. Basta que uno de ellos sea verdadero para que el resultado nos dé verdadero. Ahora veremos cómo expresamos nuestras expresiones AND y OR. Podemos tener dos o más expresiones, pero se van a relacionar dos expresiones.
La primera expresión y la segunda expresión, ¿ya?, tienen que estar relacionados mediante nuestro operador AND. Ahora, si yo quiero utilizar un operador OR, voy a relacionar la expresión 1 con la expresión 2 y al centro van a estar nuestro pipeline, que sería nuestro operador OR. La estructura del operador ternario. Voy a tener la expresión, un signo de interrogación. Aquí va a estar el valor por verdad, 2 puntos, y aquí va a estar el resultado del valor por falso, ¿ya? Veremos un ejemplo para poder utilizar estos operadores. Nos pide, dados 3 números que serán los lados de un triángulo, indicar qué tipo de triángulo es. Vamos a recordar primero los tipos de triángulos. El triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. El triángulo escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. Ya tenemos aquí la definición de los tipos de triángulos. Ahora vámonos a realizar primero nuestro análisis. Como entrada voy a tener 3 valores. A va a ser el primer lado, B el segundo lado y C el tercer lado de nuestro triángulo. Veremos nuestro proceso. Para que sea un triángulo equilátero, tiene que tener los 3 lados iguales. Voy a realizar la evaluación de esa condición primero. Voy a preguntar, ¿el lado A es igual al lado B? Y el lado B es igual al lado C, ¿ya? Y por transitividad, aquí el lado A va a ser igual al lado C, ¿no? Si estas dos condiciones se cumplen, ambas son verdaderas, por la condición AND, por la expresión AND que tengo aquí, va a ser el resultado verdadero. Si las dos expresiones son verdaderas, significa que tenemos un triángulo equilátero, ¿ya? Porque A, B y C son iguales, los 3 lados son iguales. Ahora, vámonos por falso. Si el triángulo no es equilátero, nos va a quedar 2 posibles casos, que sea isósceles o sea escaleno. Veremos las condiciones de isósceles. El isósceles me dice que tiene 2 lados iguales. Veremos nuestra condición. Puede ser que el lado A sea igual al lado B. Ya tengo 2 lados iguales. Pero también puede ser que tenga el lado A igual al lado C. Aquí también estos 2 lados son iguales. O puede suceder que el lado B sea igual al lado C. Aquí se utiliza nuestra condición OR porque basta que una de estas expresiones sea verdadera para que todo esto sea verdadero. Si se cumple alguna de esas condiciones, pues tenemos un triángulo isósceles. Y por falso significa que nos queda solo una alternativa, que nuestro triángulo sea escaleno, ¿ya? Entonces, vuelvo a recordar, utilizamos el y o el and para poder definir que estas dos condiciones sean verdaderas. Solo en ese caso se va a ir por verdad. Basta que una de ellas sea falso, se va por falso. Utilizamos OR. Si alguna de estas condiciones es verdadero, basta que una sea verdadero,
se va por verdad. Solo cuando todas sean falsas, se va a ir por falso. ¿Ya? Veremos nuestro diagrama de flujo. Tengo aquí el inicio, los tres datos de entradas A, B y C, que son los lados del triángulo. Voy a tener mi primera condición donde pregunto: A es igual a B y B es igual a C. Por verdad, nos va a mostrar nuestro mensaje que el triángulo es equilátero. Por falso, voy a preguntar mi otra condición: A es igual a B, o A es igual a C, o B es igual a C. Pregunto. Basta que una de estas sea verdadero, se va por verdad y me va a mostrar el triángulo es isósceles. Cuando todo esto sea falso, se va a ir por falso y me va a mostrar que el triángulo es escaleno y se va a finalizar nuestro diagrama de flujo. Aquí quiero resaltar que nuestras condicionales tienen que estar aperturadas por verdad y por falso, y tienen que estar cerrado primero esta condición y recién se cierra la condición por fuera. ¿Ya? Veremos ahora nuestra prueba de escritorio. Voy a tener ABC como datos de entrada y la salida. Voy a colocar 4 en el lado de A, 4 también en el lado de B y 4 en el lado de C. Pregunto: A es igual a B, 4 es igual a 4, ¿verdad? Y B es igual a C, 4 es igual a 4, ¿verdad? Como las dos expresiones son verdaderas, se va a ir por verdad y me va a mostrar equilátero, ¿no? El triángulo es equilátero. Haremos ingresar otros datos de prueba. Voy a colocar en el valor de A 3, en el valor de B 2 y en el valor de C 3. Pregunto. En la primera condición, ¿no? A es igual a B, 3 es igual a 2, falso. Y pregunto: B es igual a C, 2 es igual a 3, falso. Basta que uno de estos sea falso, se va a ir por falso. Pregunta mi segunda condición: A es igual a B, 3 es igual a 2, falso. O A es igual a C, 3 es igual a 3, verdadero. O B es igual a C, 2 es igual a 3, falso. Basta que una condición sea verdadero, se va a ir por verdad. En este caso cumple la segunda condición, que A sea igual a C. Por lo tanto se va por verdad y me va a mostrar que el triángulo es isósceles. Veremos un tercer caso. Voy a colocar A como 4, 5 en el valor de B y 2 en el valor de C. Preguntamos: A es igual a B, 4 es igual a 5, falso. Y B es igual a C, 5 es igual a 2, falso. Los dos son falsos, así que se va por falso. Pregunto: A es igual a B, 4 es igual a 5, falso. O A es igual a C, 4 es igual a 2, falso. O B es igual a C, 5 es igual a 2, falso. Las tres condiciones son falsos, así que se va por falso. Y me va a mostrar que el triángulo es escaleno. Igual que en los otros casos, vamos a irnos a nuestro IDE de desarrollo NetBeans para realizar nuestra programación. Abrimos nuestro IDE. Vamos a crearnos una nueva clase. Voy a llamar a esta clase tipo triángulo.
vamos a colocar un pequeño comentario. En la parte superior colocamos definir el tipo de triángulo que es según sus lados. ¿Ya? Voy a crearme nuestro bloque void main. Vamos a definirnos las variables ABC. Voy a tener nuestro objeto de lectura para poder realizar la lectura por teclado. Y nos va a pedir realizar la importación de la librería, así que lo importamos. ¿Ya? Voy a pedir los datos. Digite los 3 lados de un triángulo. ¿Ya? ¿Listo? Voy a leer el primer lado en la variable A. El segundo lado vamos a leer en la variable B. Y por último, el tercer lado vamos a leer en la variable C. Ya. Vámonos a la primera condición. Para que sea equilátero, los 3 lados tienen que ser iguales, ¿no? Aperturo y cierro llaves para que no se nos olvide. Voy a colocar A es igual a B, va a ser mi primera condición. Y ampersand B es igual a C, pregunta. Si es así, por verdad, vamos a mostrar el mensaje. El triángulo es equilátero. Por falso, igual voy a aperturar y voy a cerrar llave. Eso para que no se me olvide realizar el cierre de llaves. ¿Ya? Por falso puede ser que sea isósceles o sea escaleno. Así que voy a colocar mi segunda condición. Aperturo y cierro llave. Mi segunda condición era de isósceles, ¿no? Que 2 de sus lados sean iguales. Pregunto, A es igual a B o el O lo sacan con el ASCII Alt 124, ¿ya? También está en la tecla 1. Entonces voy a colocar mi segunda condición. A es igual a C, pregunto. Otra vez Alt 124 para sacar los pipelines y colocamos B es igual a C. Basta que uno de estos sea verdadero, es un triángulo isósceles. Entonces, por verdad, colocamos el triángulo es isósceles. ¿Ya? Por falso, significa que no cumple ninguna de estas condiciones. Igual voy a aperturar y cerrar llaves para que no se nos olvide. Entonces, si no cumple ninguna de las condiciones, pues nuestro triángulo solo puede ser escaleno. Listo. Entonces, verificaremos la corrida. Ahora realizaremos la prueba con un triángulo equilátero. Pondremos 4 al primer lado, 4 al segundo lado y 4 al tercer lado. El triángulo es equilátero. Voy a volver a hacer correr. Ahora vamos a probar con un triángulo isósceles. Voy a colocar 4 al primer lado, 5 al segundo lado y 4 al tercer lado. El triángulo es isósceles. Una vez más haremos correr. Voy a colocar 5 al primer lado, 5 al segundo lado y 3 al tercer lado. El triángulo es isósceles. Y por último haremos correr nuestro código con un triángulo escaleno. Voy a colocar 8 al primer lado, 5 al segundo y 4 al tercer lado.
el triángulo es escaleno. Bueno, aquí corre nuestro programa de forma correcta. Vámonos a la parte de presentación. Voy a mostrarles un pequeño mensaje para dejarlos analizando, ¿no? Nos preguntan, ¿sabes cuál es el problema? Imaginarte el algoritmo y no programarlo. En esta sección, la parte más importante es analizar el problema y tener nuestro algoritmo. La parte de programación ya viene adicional a toda esta sección que es programación básica. Bueno, les dejo con este pequeño mensaje. Muchas gracias y hasta luego.